y la plata que se termina yendo en actos de corrupción que terminan también perjudicando mucho a la gente. Hay una intencionalidad de aumento en el porcentaje. Es lo que ha dicho el gobierno. La pregunta es, Víctor Hugo, desde su experiencia, si esto es importante y necesario, ¿quién asume ese aumento del pago? ¿Quién asumiría, el patrón o el trabajador? Mire, Nelson, yo creo que debe haber una reforma estructural a la seguridad social. No podemos estar pensando en reformas parche, en pequeños incrementos y ahí evidentemente en quién sería la parte afectada, el Ajá. empleado, el empleador o el Estado. Yo creo que, fíjese, existen dos premios Nobel de Economía que tratan muy a detalle el tema de la seguridad social. El uno es Samuelson en la década de los 70 y lo complementa Diamond en la década de los 80. Sus estudios, como le digo, han sido galardonados con el premio Nobel en Suecia y muchos de los conceptos que ellos tocan son las necesidades de reforma a la seguridad social. Ellos dicen que estos sistemas, sobre todo como el ecuatoriano, este de ahorro y reparto con beneficio definido, debe reformarse cada 20, 25 años y que esto no se debe a una mala gestión operativa, se debe simplemente a que las condiciones de la población cambian en términos de ahorro y en términos demográficos. Voy a poner el primer tema. En términos demográficos, la gente vive más, eso es una bendición. En el año 2000, que se hizo la ley de seguridad social, la expectativa de vida de los ecuatorianos en promedio era 68 años, lo que quiere decir que a usted le pagaban 8 años de pensión si se jubilaba a los 60. Bueno, la expectativa en promedio de vida actual es de 78 años, 78, wow. Lo que quiere decir que si usted se jubila a los 60, en promedio el IES le va a tener que pagar 18 años de pensión. Y para eso es necesario o incrementar el ahorro o es necesario que exista mayor correlación entre el ahorro que usted hace y la pensión que recibe. En el IES esto se denomina tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo en términos de seguridad social es cuánto de su último salario como activo va a ser su primer salario de jubilado. Bueno, en América Latina en general el Ecuador tiene de las tasas de reemplazo más altas de América Latina, es alrededor del 95%, según un cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es lo que esto ha generado en términos prácticos? Que se necesita una reforma estructural a la seguridad social. Y en esa reforma estructural hay que hablar sobre qué va a pasar con el ahorro, qué va a pasar con los niveles de beneficio que se tiene, qué va a pasar con cada uno de los seguros. Mi concepto en términos de pensiones que debería haber un modelo que tenga 3 pilares. Un primer pilar no contributivo, como ocurre en varios países. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos discutiendo, Nelson, hace mención únicamente a 500,000 personas mayores de 60 años que han tenido capacidad de ahorro, sea en el IES, en el ISFA y en el ISPOL. Pero hay 1,5 millones de personas mayores de 60 años que nunca tuvieron capacidad de ahorro como activos y que no están recibiendo una pensión. Y ellos también son ecuatorianos, de ellos también tenemos que dolernos, porque cuando generamos, por ejemplo, estos subsidios para las pensiones, no estamos pensando en que hay un grupo de gente que nunca tuvo capacidad de ahorro y que merece y necesita recursos para poder vivir después de los 60 años. Entonces debería haber un primer pilar no contributivo, un segundo pilar, que sea el que tenemos ahora, el de ahorro y reparto con beneficio definido, y un tercer pilar que podría ser manejado por el mismo IES, de hecho, que sería un pilar de cuentas individuales. ¿Cuál sería la propuesta? El subsidio del Estado debería ir a esta pensión no contributiva, ahorro y reparto con beneficio definido, como tenemos actualmente, y seguramente podríamos, por ejemplo, estudiar que los fondos de reserva, que actualmente están mensualizados o que se entregan cada 3 años, se queden para completar la pensión en cuentas individuales que los usuarios o que los afiliados puedan monitorear cómo evolucionan mes a mes, como pasa ahora con su fondo de reserva. Esto va a permitir sostenibilidad en el fondo de pensiones, solo hablando del fondo de pensiones. Pero además de eso se necesita un régimen de transición. Los que se jubilaron ya se jubilaron en las condiciones que están y no se puede menoscabar ningún derecho de los jubilados. Claro, sería un relajo completo. Por supuesto, entonces a ellos habrá que mantenerles el subsidio del 40% y ese subsidio solo podrá eliminarse en unos 30 o 40 años, es decir, cuando el último de los jubilados que tuvo todavía ese beneficio fallezca. Ahí es cuando terminará el Estado de pagar ese subsidio. Después debe haber un régimen de transición para quienes están entre 50 y 60 años, es decir, los que ya
más o menos han aportado unos 20 años, tienen dos tercios de sus aportes listos, ellos tienen que jubilarse en las condiciones actuales. Y para los menores de 45 va la reforma completa, y la reforma completa incluye varias cosas, ¿no? Seguramente tenemos que pensar que tanto usted como yo, Nelson, a los 60 años vamos a ser completamente activos, que es imposible que pensemos en jubilarnos a los 60 años. No, sino pues estamos recién viviendo. Nuestra expectativa de vida estará entre los 87 y 88 años. Entonces, evidentemente hay una serie de temas que hay que analizar, pero para no generar una conmoción social, usted necesita un régimen de transición, mantener los derechos de los jubilados, y necesitamos aceptar los menores de 45 que si no hay una reforma estructural a la seguridad social, nos vamos a quedar sin pensiones. Oiga, es decir, si seguimos demandando esto de no, que se mantenga como está, bueno, sepan ustedes que cuando nos jubilemos no va a haber pensión para nosotros.